Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi presentación. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? ¿No escuchan? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Mejor? Ok, voy a dar la plática en español, pero if you have any questions in English, I will be happy to answer them as well, okay? Me llamo Néstor Cano, vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México y les voy a presentar hoy un modelo metalogénico que hicimos para dos cuerpos de tipo Skarn en el distrito de Velardeña, en Durango. Voy a estar hablando en nombre de mi grupo de trabajo allá en la UNAM, que estamos aquí todos nombrados. Como ustedes ya sabrán, los depósitos tipo Skarn normalmente tienden a ser multifásicos, multiepisódicos, e inician típicamente con la intrusión de un cuerpo ígneo de distinta composición, un cuerpo riolítico, andesítico, en una asociación carbonatada y produce inicialmente un metamorfismo térmico, recristalización de las rocas encajonantes. Luego, cuando fluidos de distintas naturalezas, principalmente magmáticos, se exsuelven de las zonas profundas de estos sistemas, se producen zonas de reemplazamiento, a forma de aureolas en las litologías más reactivas, como nos comentó Lauren ahorita, y estas litologías típicamente están dominadas por asociaciones ricas en granate. También puede contener otras proporciones de clinopiroxeno o elastonita, pero en general son calcisilicatos anhidros. Luego, cuando fluidos de otras fuentes, por lo general fluidos meteóricos, superficiales o de circulación profunda, se combinan con los fluidos que están allí, percolan hasta el sistema y lo que producen son reemplazamientos masivos de estas rocas, alteraciones retrógradas que normalmente son coetáneas con la mineralización. Y en el caso de Velardeña, esta mineralización está dominada por esfalerita. Ahora, cuando queremos hablar de los depósitos tipo Skarn y cómo generar un modelo metalogénico de estos, es muy importante tener en cuenta cuatro aspectos principales: la mineralogía, la naturaleza y la evolución de los fluidos, las fuentes de fluidos y la edad. Por lo tanto, estos van a ser los principales puntos que vamos a tratar durante la presentación. Bueno, inicialmente, ¿dónde está ubicado Velardeña? Velardeña queda en la parte nororiental de Durango, está representada aquí por la estrella, no sé si se alcance a ver, bueno, vamos a hacer acá. Está representado por la estrella de color rosado, está alrededor de 400 kilómetros al noreste de Mazatlán y se encuentra dentro del sector transversal de Parras de la Sierra Madre Oriental. Esta sierra es el principal orógeno mexicano y en esta región está dominado por calizas con edades cretácicas. Además, en esta zona hay una influencia muy fuerte del magmatismo de la Sierra Madre Occidental, que es el que está muy relacionado con estos yacimientos. Ahora, viendo un poco de cerca la geología de esta zona, el distrito de Velardeña abarca distintas montañas, zonas montañosas, pero vamos a hacer énfasis en la Sierra de Santa María, que es donde están los dos depósitos. En la parte nororiental de esta sierra tenemos Antares y Santa María, que son los dos yacimientos de los que vamos a estar hablando. Esta sierra está dominada por rocas carbonatadas del Cretácico de las formaciones Aurora y Cuesta del Cura y es cortada por cuerpos ígneos félsicos del Oligoceno del complejo intrusivo de Velardeña. Entonces, vamos a enfocarnos, como les mencioné, en la parte nororiental de la sierra, que es donde están los dos yacimientos. En este corte vemos que las rocas carbonatadas alojan distintos pulsos magmáticos con características diferentes. Tenemos en la parte central del sistema el cuerpo grande, por decirlo así, que es un pórfido rhyolítico, mientras que en las porciones un poco más distales se producen diques de composiciones aplíticas, como es el caso de este dique acá. En ambos casos, los dos tipos de cuerpos magmáticos generan aureolas de alteración de Skarn en color amarillo, las zonas amarillas, que además coexisten con la mineralización, que está representada por las zonas negras. Vamos a hacer un zoom a la parte más distal, donde tenemos el cuerpo de Santa María, y este está relacionado a un dique aplítico que se llama el dique de Santa María, alrededor del cual se genera la mineralización, que es masiva, sulfuros masivos principalmente, y donde tenemos las zonas de Skarn, es decir, granate, wollastonita, clinopiroxeno, en las porciones más distales, porque hay una alteración retrógrada muy fuerte en este sistema. Ahora, en Antares tenemos un panorama muy diferente, estamos en la porción central del yacimiento, asociados a la fuente de calor y masa más grande, que es el pórfido rhyolítico, y tenemos una generación de Skarns mucho más grande, como se pueden dar ustedes cuenta acá, que está asociada con los cuerpos de sulfuros masivos. En rojo son los distintos barrenos que utilizamos para hacer los estudios, que consideramos son representativos de estas tres zonas mineralizadas. Bueno, vamos a empezar con la mineralogía.
Estas son las secuencias paragenéticas que obtuvimos para los dos yacimientos y como ustedes se dan cuenta, pues no es precisamente fácil la mineralogía. Hay entre 20 y 30 minerales en cada uno de estos yacimientos y fueron depositados en distintos pulsos. Uno en un primer estadio prógrado, que es de alta temperatura, luego el estadio retrógrado, que fue el que precipitó además la mineralización metálica, que es de menor temperatura comparado con el prógrado, la etapa post-mena, que sería esta post-ore, que está restringida a la zona de Santa María, y una etapa tardía, que es la de menor temperatura. Vamos a empezar con Santa María, donde la etapa prógrada está representada por granate y wollastonita, lo típico, que produce reemplazamientos muy masivos de las rocas carbonatadas y puede coexistir con la mineralización, más no está relacionada con esta. El primer mineral en cristalizar es el granate. Como ven acá, cristales muy euedrales y suele estar superpuesto por la wollastonita. Y además durante la etapa retrógrada se producen reemplazamientos de calcita y de epidota, pues que es algo muy normal en los escarras. Ahora, la etapa retrógrada abarca distintas asociaciones minerales, incluyendo actinolita, tremolita, epidota y clorita en las rocas carbonatadas, mientras que hay una asociación de adularia, mica, cuarzo y fluorita en las rocas ígneas. En ambos casos se relaciona con la mineralización. Como vemos aquí, los cristales de clorita están muy relacionados con esfalerita, digámoslo así, un poco rica en hierro, pero no es precisamente marmatita. Y aquí tenemos cristales de adularia, algunos en cortes pseudorromboédricos, asociados igualmente con los sulfuros masivos. Estos sulfuros están dominados por mucho por esfalerita y pirita, y hay cantidades menores de pirrotina, arsenopirita, galena y sulfosales de plomo y bismuto. Aquí vemos los cristales de pirita muy euedrales, asociados con la esfalerita, y están rodeados por una masa de pirita marcasita que suele ser tardía. La etapa postmena, que como les mencioné está restringida a Santa María, está representada por distintas vetillas y venas de calcita que pueden o no estar mineralizadas. Por lo general no están mineralizadas, pero cuando lo están tienen arsenopirita y pirita. Durante la etapa tardía cristaliza en muy pocas proporciones clorita, epidota y salicita, que suelen estar relacionadas con la pirita marcasita, que reemplaza a pirrotina y pirita, y también con cobres grises, con fallers, que en este caso pueden estar en las venas mineralizadas, como ven acá, rodeando los sulfuros, o también pueden reemplazar a los sulfuros masivos. Ahora, en Antares, la etapa prograda está dominada por granate y wollastonita, pero también tiene diópsido, que fue un mineral que no observamos en Santa María. Tenemos aquí reemplazamientos masivos de las calizas, y aquí vemos una fotografía al microscopio del granate asociado con el clinopiroxeno, que es muy abundante. Algo particular que encontramos en Antares es que la etapa prógrada está mineralizada y no es algo muy normal en los skarns. Aquí encontramos esfalerita y pirrotina que cristalizaron de forma coetánea con el granate. Aquí vemos cristales muy euedrales de granate que, si se dan cuenta, tiene aureolas como aros de sulfuros y luego tienen una envolvente de granate otra vez. Es decir, tenemos cristalización coetánea de sulfuros con los granates en Antares. La etapa retrógrada en Antares nuevamente tiene distintos minerales, incluyendo actinolita, tremolita, epidota y clorita, algo similar a Santa María, en la etapa, en los protolitos sedimentarios, mientras que tenemos biotita, feldespato alcalino, magnetita, fluorita y mica en los protolitos ígneos. La mineralización, aquí vemos actinolita, una zona muy rica en actinolita y pirrotina, que está reemplazando a esta zona que es rica en biotita, que también pues, te puede tener reemplazamientos puntuales de tremolita. Es decir, los calcisilicatos suelen estar reemplazando a las zonas ricas en biotita. Los sulfuros, en este caso, están dominados por pirrotina y esfalerita, mientras que en Santa María, como vimos, era pirita. Esto es importante, así que hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos cantidades menores de pirita, arsenopirita, calcopirita, molibdenita y sulfosales de plomo y antimonio. Aquí vemos la pirrotina asociada con molibdenita, esto es muy local, digamos que no es lo más habitual en el yacimiento, calcopirita, pirita, y aquí tenemos la jamesonita, que es la sulfosal de plomo y antimonio. Ahora hicimos análisis puntuales con microsonda electrónica de barrido en minerales específicos y encontramos que el clinopiroxeno es principalmente diopsídico en Antares, mientras que el granate varía en composición entre grosularia y andradita, con una mayor proporción del extremo de la grosularia. Las sulfosales de bismuto, plomo y antimonio tienen diferencias geoquímicas en los dos yacimientos, ya que en Antares
están en la zona de antimonio y plomo, mientras que en Santa María tenemos que estar enriquecidas en plomo y en bismuto. Estas sulfosales las clasificamos empleando este triángulo composicional, que es plata, cobre, plomo y bismuto antimonio, y vemos que son miembros intermedios de las soluciones sólidas girovskita esquimoita, lilianita gustavita y también boulangerita y jamesonita. Son minerales así medio raros que uno no suele estar escuchando todo el tiempo. Ahora, los cobres grises los clasificamos empleando ese triángulo composicional, cubo composicional, y fueron clasificados en 3 grupos. Un grupo 1 y 2 que varía entre una freibergita, no veo el punto, freibergita, el grupo azul y tetraedrita, y el grupo 2 entre tetraederita y jaquita. Estos son los que reemplazan a los sulfuros masivos, mientras que tenemos un grupo 3 que varía en composición entre jaquita y tenantita, y son estos los presentes en las vetas posteriores a la mineralización. Bueno, ahora pasamos al tema de la naturaleza de los fluidos, su composición y su evolución. Esto fue establecido por medio de estudios de inclusiones fluidas y realizamos estos estudios tanto en Antares como en Santa María en las distintas etapas para ver cómo iba evolucionando el fluido a medida que el depósito iba evolucionando también. Entonces, de la etapa prógrada en Antares se encontraron inclusiones fluidas en granate, y estas inclusiones fluidas están conformadas por una fase líquida, un vapor, y puede tener uno o varios sólidos. Algunos de estos sólidos son opacos, es decir que estos fluidos de por sí ya traían contenidos importantes de mineralización, como para tener sólidos opacos hijos. Ahora, durante la etapa de mineralización, estas son inclusiones en fluorita, se encontró que hay una predominancia de las inclusiones ricas, líquido, vapor, pero también tienen sólidos hijos, en este caso halita y silvita, que nos están hablando de salmueras muy salinas, ¿sí? También fueron encontradas otras inclusiones bifásicas, como vemos acá, pero la predominancia es de estas inclusiones con sólidos hijos. La etapa tardía ya son inclusiones de menor temperatura, que como ven tienen burbujas más pequeñas, y pues esto refleja que son de menor temperatura. Ahora, en Santa María tenemos un panorama totalmente diferente, porque aquí estas inclusiones son en esfaleritas, una esfalerita más rica en hierro, una esfalerita más pobre en hierro. Vemos que las inclusiones son muy euedrales, pues que están diciendo que sí son primarias, nos están hablando de porciones de los fluidos que quedaron aquí atrapadas, y vemos que acá la predominancia es de inclusiones fluidas bifásicas. No hay sólidos, tenemos solo líquido y vapor en ambos casos, y también acá en la florita que acompaña la mineralización. En la etapa post-mena encontramos inclusiones muy semejantes y de hecho tienen un comportamiento microtermométrico también muy afín, y también algunas asociaciones de inclusiones con grados de relleno variable. Es decir, en unas hay más vapor que en otras hay más líquido, y esto habla mucho de procesos de ebullición que fueron muy puntuales dentro de este yacimiento. Ok, esos estudios de inclusiones los complementamos con estudios microtermométricos para saber cuáles fueron las características de estos fluidos. Estos están ploteados acá en el diagrama de temperatura de homogenización en el eje Y contra salinidad, el típico, el de toda la vida. Y vemos que los fluidos prógrados tienen salinidades intermedias alrededor de 15% en peso de cloruro de sodio equivalente y temperaturas de alrededor de 600 grados. Es decir, estamos en una zona caliente y con salinidades intermedias. Luego, en la etapa retrógrada, las salinidades son considerablemente mayores, tenemos salinidades de 20 a 30 y de 40 a 50 en en Santa María y en Antares respectivamente, es decir, estamos en esta zona central del diagrama, en Santa María, y en esta zona hacia a una porción un poco más salina en Antares, pues que es el reflejo de los sólidos hijos que veíamos. Las temperaturas en ambos casos oscilan entre los 350 y 450 grados, que de por sí ya es caliente para una etapa retrógrada. Los fluidos post-mena tienen salinidades de entre 20 y 40% en peso de cloruro de sodio equivalente, que como les mencioné es muy parecido a la etapa retrógrada, y por esto lo relacionamos. Es decir, consideramos que la etapa retrógrada está muy relacionada con estos fluidos post-retrógrados. Y las temperaturas también oscilan en rangos muy semejantes. La etapa tardía, ya cuando el sistema ya se está acabando, por decirlo así, tenemos salinidades menores a 20% en peso de cloruro de sodio equivalente y temperaturas inferiores también, por lo general menores a 300 grados centígrados. Entonces, a partir de la distribución de estos datos, en estos diagramas viene lo chévere de las inclusiones, que es que se pueden trazar rutas de migración mineral, trayectorias de evolución del fluido,
que en este caso fueron desde la etapa prograda a la retrógrada hay un aumento de salinidad con incremento en un aumento en la salinidad con disminución en la temperatura, que es muy típico de procesos de ebullición. Luego, dentro de la etapa mineralizante tenemos trayectorias verticales que están hablando de procesos de enfriamiento conductivo, y luego hacia la etapa tardía tenemos procesos de dilución que son menor temperatura y menor salinidad. Ahora, la evolución de los fluidos también se puede ver con las inclusiones fluidas y agregándole el plus de las asociaciones minerales metálicas. Tenemos que en la etapa, bueno, en general asociaciones minerales, tenemos que en la etapa prógrada hay granate y bolastonita que cristalizaron alrededor de 600 grados. ¿Sí? Estamos en una zona caliente, posiblemente cercano al magma parental. Luego, durante la etapa retrógrada, cristalizó pirrotina, pirita y arsenopirita. Estos tres minerales ya de por sí están hablando de que las condiciones de sulfuración estuvieron en el límite entre la zona de sulfuración intermedia y de sulfuración baja. Este es el diagrama de sulfuración, de estado de sulfuración, donde tenemos aquí en el eje Y la fugacidad de azufre y en el eje X la temperatura. Además, en esta etapa mineralizante cristalizó tanto esfalerita rica en hierro como pobre en hierro, que nuevamente están hablando de cambios en la sulfuración, de baja sulfuración a intermedia sulfuración. Estas inclusiones variaron en temperatura, como lo dije, entre 350 y 500 grados, que nos están ubicando en esta zona del diagrama. Luego, hacia la etapa tardía, cristalizaron cobres grises, pirita y marcasita, que hablan de una sulfuración intermedia a temperaturas de alrededor de los 220 grados. Es decir, estamos acá en esta zona. A partir de esta información podemos trazar las trayectorias de evolución de estos fluidos mineralizantes a lo largo del límite entre el estado de sulfuración baja e intermedia con un menor estado de sulfuración en Antares, ya que tenemos una predominancia de pirrotina sobre pirita, por ejemplo. Listo, en cuanto a las fuentes de los fluidos, lo que hicimos fue hacer estudios isotópicos en calcita y en los sulfuros para ver de dónde vinieron estos componentes. En la calcita utilizamos calcitas de las distintas litologías de Santa María y de Antares y los graficamos en este diagrama que tiene en el eje Y delta 13 carbono y en el eje X delta 18 de oxígeno. Si se dan cuenta, las calcitas, que son todos estos puntitos de distintas formas, de Santa María, yo no veo el punto, acá está. En Santa María tienen una firma isotópica de oxígeno más pesada, es decir, están hacia la zona derecha del diagrama, que coincide con los carbonatos marinos. Es decir, hay una influencia de los carbonatos muy fuerte sobre los fluidos. Mientras que en Antares, estos datos de calcita se ubican más bien en la zona intermedia entre carbonatos marinos y fluidos magmáticos. Es decir, hay menos interacción de los fluidos con las rocas encajonantes. En cuanto a los isótopos de azufre, en los sulfuros, vemos que tienen una distribución normal con un máximo cerca de cero, que es muy típico del azufre magmático. Es decir, bueno, este azufre posiblemente vino principalmente de una fuente magmática, que es lo de esperarse, ¿no? Sin embargo, cuando vemos los distintos histogramas individualmente para Santa María y para Antares, vemos que en Antares la distribución sí es normal con un máximo cerca de cero, es decir, una firma magmática muy fuerte. Sin embargo, en Santa María el histograma está un poco sesgado a la izquierda y esto puede deberse a los mismos procesos de interacción que nos están reportando los fluidos, los isótopos de carbono y oxígeno. ¿Sí? Listo. Ahora, en cuanto a la edad, tuvimos la fortuna de encontrar adularia muy bonita, como la que vimos antes, y la fechamos utilizando argón-argón. Y nos dieron unas edades de 37.5 millones de años que corresponden con el Eoceno tardío, el Eoceno terminal, casi que es el Oligoceno inicial. Bueno, ahora, todo esto que les acabo de decir, vamos a resumirlo rápidamente en este modelo, donde tenemos a Antares en el lado izquierdo, asociado con el pórfido riolítico, digamos, coexistiendo espacialmente con el pórfido riolítico. Mientras que Santa María está en la parte derecha, asociada a un cuerpo magmático más discreto, que es el dique de Santa María. En la etapa prograda, alrededor de 600 grados, tenemos una inyección de fluidos de una fuente profunda, que no sabemos cuál es, y estos fluidos producen zonas metasomáticas de endo y exoscarn en el caso de Antares, y solo exoscarn en el caso de Santa María. Posteriormente, durante la etapa retrógrada, alrededor de 370 a 430 grados, tenemos una nueva inyección de fluidos magmáticos, posiblemente más fríos, y también pueden quedar algunos remanentes de estos fluidos progradados que interaccionaron con las rocas encajonantes. Ahora, esta es la etapa interesante, que es donde ocurre toda la magia.
Y estos fluidos, que de por sí vienen cargados con mineralización metálica, interactúan de distinta manera con las rocas encajonantes. Como vimos, mucho más fuerte en Santa María. Esta interacción conlleva distintos procesos que hacen que el depósito de las menas sea tan masivo. Y tenemos, por un lado, la neutralización, porque estamos hablando de fluidos que normalmente son ácidos, interactúan con cosas muy alcalinas como las rocas carbonatadas. Tenemos neutralización, luego enfriamiento por esta interacción también, y procesos de mezcla isotérmica, porque en el caso de Santa María pudieron haber ingresos de fluidos meteóricos de circulación profunda, es decir, un sistema más abierto comparado con Antares. Ya durante la etapa tardía lo que tenemos es alrededor de 250 grados o menos, tenemos los remanentes de los fluidos magmáticos, ya posiblemente no hay mucho de esto, y lo que hay es mucho ingreso de fluidos meteóricos superficiales. La interacción de estos fluidos tan distintos hace que se produzca la mineralización final y muy localizada de fallers y de pirita marcasita. Listo, pero entonces, ¿cuáles son algunas implicaciones y aplicaciones que pueden tener estos resultados? Por un lado, hay que ver que los fluidos de la etapa retrógrada y mineralizante eran calientes, podían alcanzar hasta 420 grados y además eran salinos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los metales posiblemente estaban en solución todavía a estas condiciones. Entonces, si tenemos en cuenta que esos fluidos son calientes, es posible que la fuente no estuviese tan lejos, sino que es más bien una fuente proximal. Entonces, en este modelo, que es el modelo de Silito de toda la vida, modificado por Kuzmanov y Pokrovsky, tenemos que hay una fuente magmática que está proveyendo de fluidos constantemente y genera las zonas de skarn, por ejemplo, una zona más proximal en el caso de Antares y una zona tal vez más distal en el caso de Santa María. Ahora, es importante que esta fuente siempre estuvo proveyendo de fluidos durante la etapa prógrada y la etapa retrógrada. Y si estos fluidos, que todavía eran reactivos y posiblemente tenían metales en solución, migraron a otras porciones del sistema, posiblemente tenemos algo como lo que explicaba Lauren, que en otras zonas, a lo mejor más superficiales o distales, se produzcan zonas de reemplazamientos de carbonatos. Listo. Otra posible implicación es que encontramos zonas ricas en plata, cobres grises ricos en plata, que están reemplazando a los sulfuros masivos. Y estos cobres grises cristalizaron a temperaturas de entre 170 y 300 grados. Y esto lo sabemos por la geotermometría que se puede hacer con estos maravillosos minerales, donde tenemos en el eje Y la relación de plata y cobre y en el eje X la relación de zinc y hierro. Aquí vemos que los tres grupos están a lo largo de la isoterma de 170 grados y algunos un poco más calientes, alrededor de 300 grados. Estas temperaturas son casi que las temperaturas típicas de los depósitos epitermales. Entonces esto puede abrir la puerta a que también se puedan haber generado este tipo de yacimientos o algo semejante en otras porciones del sistema, que está removilizando la plata a partir de los sulfuros masivos. Y una última sería que encontramos edades de alrededor de 37.5 millones de años, que son del Eoceno. Durante este intervalo de tiempo se produjo el primer pulso plutónico fuerte de la Sierra Madre Occidental, que estuvo relacionado con la explosión silícica inicial de esta provincia magmática. Y este duró entre 45 y 35 millones de años. Durante este tiempo, coincidencialmente, se producen muchos skarns polimetálicos a lo largo de la Sierra Madre, del sector transversal de Parras, y también depósitos epitermales como Charcas, Tronco de Peras, Concepción del Oro, Mapimí, Dinamita, etcétera. Bueno, además de Velardeña, claro. Entonces, esto lo que nos puede estar diciendo es que hay un alto potencial metalogénico tanto para esta región, el sector transversal de Parras, como para este pulso magmático de la Sierra Madre Occidental. Sí. Y esto lo que nos está delineando es lo que ahorita se está poniendo de moda, que es ver los yacimientos como un sistema mineral y no como el yacimiento puntual, ya que tenemos, este acercamiento al estudio de los yacimientos, digamos que debe tener check a 4 cosas principales. Entonces tenemos un check para fertilidad, porque como vemos, este pulso plutónico está asociado con mineralización en distintos puntos del sector transversal de Parras. Tenemos un check en geodinámica, porque efectivamente esto está relacionado con una de las provincias silícicas más grandes del mundo, la segunda. Tenemos un check en arquitectura, porque muchos autores dicen que a lo largo del sector transversal de Parras
Posiblemente hay un corredor críptico que es el que permite que los magmas asciendan hasta niveles corticales. No puede ser una coincidencia que en esta zona haya concentrado tanto magmatismo. Y tenemos un check en preservación porque en efecto se han reportado zonas de mineralización epitermal que normalmente son las partes más someras de estos sistemas. Entonces, ya para cerrar la plática, en Velardeña se estudió Antares y Santa María, que son dos cuerpos de skarn muy típicos, con algunas particularidades, que cristalizaron en una etapa prógrada alrededor de 600 grados, una etapa retrógrada que varió en temperatura entre 350 y 400 grados, y una etapa tardía que fue ya cuando el sistema se estaba muriendo, por decirlo así. Estas salmueras, que son complejas, evolucionaron a lo largo de trayectorias de sulfuración baja intermedia, menor en el caso de Antares, y estos procesos, por ejemplo, mezcla, enfriamiento conductivo, neutralización, fueron los que generaron la precipitación masiva de las menas. En cuanto a la fuente de los fluidos, vemos que Antares está asociado con una fuente de calor mucho más grande, que posiblemente sea la parte nuclear del sistema, y por esto pudo haber tenido una inyección mayor de fluidos y una tasa de interacción fluido-roca mucho mayor, mientras que Santa María ya está más asociada con un cuerpo más pequeño que posiblemente tenía menos fluidos y una menor tasa de interacción fluido-roca, y por eso está tan modificada por las rocas encajonantes. Y en cuanto a la edad, encontramos edades que son muy correlacionables con otros depósitos tipo skarn y epitermal a lo largo del sector transversal de Parras, y que además están asociados con el primer pulso plutónico fuerte de la Sierra Madre Occidental. Muchas gracias.